Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Bienvenidos a otro miércoles de consolación. Sumamente relevante para todos nosotros. Venimos aquí un instante a recibir un bálsamo de tranquilidad, de conexión un poco más profunda con la espiritualidad, que ya estuvo preparándonos aquí el local, también acompañando a las compañeras que van a hablar el día de hoy aquí con nosotros. Vamos a empezar con una oración. Vamos a elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial, a nuestro Maestro Jesús, a todos nuestros mentores y guías espirituales que están aquí con nosotros. Agradecemos profundamente por estos momentos, por la sabiduría que recibimos de la doctrina, por el propósito que llena nuestras vidas, por el alivio que recibimos en los desafíos de cada uno de nosotros en nuestro día a día. Llegamos aquí entonces para abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes y que las corrientes energéticas del bien nos brinden esa armonía y esa paz que tanto buscamos. Padre, con tu amor siempre, que se haga tu voluntad. Que así sea. Muy bien, excelente. Entonces, vamos ya a dar el inicio con nuestra hermana Ruth, que nos va a traer en espíritu en este momento. Ella está acá. Buenas noches, queridos amigos, compañeros de estudio, hermanos. Siempre es un placer y un honor estar aquí. Esta noche en el Pan Nuestro, en el capítulo 82, habla Chico Xavier y Emmanuel sobre la vida en espíritu. Y dice: mas si por el espíritu mortificaréis las obras de la carne, viviréis. En Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, el inciso 13, dice: quien vive según las leyes sublimes del espíritu, respira en esfera diferente del propio campo material en el que aún posan sus pies. Quien vive según las leyes del espíritu, vive en una avanzada comprensión que le señala siempre esa posición íntima. Quien vive según las leyes del espíritu se vale del día, cual aprendiz aplicado que estima en la permanencia sobre la tierra un valioso tiempo de aprendizaje que no debe menospreciar. Encuentra en el trabajo la dádiva bendita y la elevación y el perfeccionamiento. Quien vive según las leyes del espíritu ve en la ignorancia ajena y descubre en ellas las posibilidades de un seguro servicio. Ve en las dificultades y aflicciones de la senda y recoge de ellas los recursos para su propia iluminación y para su propio engrandecimiento. Quien vive según las leyes del espíritu ve pasar los obstáculos, como también ve correr las nubes. Ama la responsabilidad, mas no se prende a la posesión. Dirige con devoción a sus hermanos, pero huye del dominio. Quien vive según las leyes del espíritu ampara sin inclinaciones enfermizas, sirve sin esclavizarse. Permanece atento para con las obligaciones de la sementera. Sin embargo, no se inquieta por la cosecha, porque sabe que el campo y la planta, el sol y la lluvia, el agua y el viento
pertenecen solamente al eterno donador. Quien vive según las leyes del Espíritu es usufructuario de los bienes divinos donde quiera que se encuentre. Carga consigo mismo en la conciencia y en el corazón los propios tesoros. Bienaventurado el hombre que sigue la vida adelante y en espíritu. Para él, la muerte aflictiva no es más que la alborada de un nuevo día, sublime transformación y un alegre despertar. ¿Qué mejor ejemplo que lo que nos enseña la doctrina en nuestra reforma moral? Esa reforma moral a la que todos debemos apuntar y ser un poquitito mejores todos los días, empezando por nosotros mismos, tratando de vivir según las leyes del Espíritu. Me parece un mensaje maravilloso y por sobre todo esperanzador. Esperanzador. Porque quien vive según las leyes del Espíritu, entonces va a haber un nuevo y alegre despertar. Muchas gracias, compañeros. Muy bien. Entonces, considerando la importancia del espíritu y sabiendo todo el debate que ya hubo en la historia de la humanidad sobre la diferencia de alma, espíritu, cuerpo, los debates de los concilios, donde debatían de qué estamos constituidos nosotros, ¿verdad? Cuáles son los elementos que constituyen al ser humano, a los ángeles. En estos días estamos leyendo, en una de las mediúnicas estamos leyendo el cielo y el infierno. Súper interesante, ¿verdad? Y hablando, ¿cuál es la visión de la Iglesia Católica del Concilio de Letrán sobre los ángeles? ¿Y cuál es la esencia entonces de estos ángeles? ¿Cómo existían y cómo fueron creados? Y bueno, es una visión de que ellos ya fueron creados en espíritu y perfectos, ¿sí? Y bueno, la doctrina entiende que somos creados simples, ignorantes y todos tenemos un proceso de crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Ruth. Vamos a las noticias noticias de la casa. Las actividades de la casa prosiguen. Sabemos que aquí esta actividad de los miércoles, el Evangelio no se detiene, ¿sí? En Navidad, Año Nuevo, haya tormenta o no haya tormenta. Una vez estuvimos acá entre tres, que se cayó el mundo, y ahí nos sentamos entre tres a hacer una pequeña lectura inclusive, ¿verdad? Entonces, miércoles continuamos siempre. Ahora sí, hay otras actividades de la casa que tienen una pequeña pausa. Cada una de esas actividades de acuerdo a su calendario, ¿sí? Entonces, tenemos y proseguimos por ahora con el libro de los espíritus los lunes. Una actividad excelente con nuestro hermano Sebastián. Y ahí también son realizadas irradiaciones, así están todos invitados. El libro de los espíritus, que es la base fundamental e inicial de la doctrina, el cual debemos conocer y nunca debemos cansarnos de estudiar y reestudiar. Luego tenemos los trabajos mediúnicos de los martes y los jueves a las 19 horas. Son grupos cerrados, ¿sí? Y estos están culminando sus actividades el último martes y el último jueves de noviembre, ¿sí? Y entonces ahí se vuelve recién en febrero, marzo del año que viene. También tenemos, como todo fin de año, ya estamos en el proceso de preparar nuestras canastas navideñas para la asistencia social, que continuamos recibiendo las donaciones y muy agradecidos de todos aquellos que ya realizaron sus donaciones. Para la casa, la actividad de asistencia social es sumamente importante, es realmente el sustento, ¿verdad? Aquí es una casa de trabajo y de oración, ¿verdad? Pero solo con oración y sin trabajo no hay forma, ¿verdad? Entonces sí, esta parte de caridad con nuestros hermanos que puedan recibir esa canasta a fin de año es sumamente importante y simbólico, ¿verdad? Un momento que uno está en familia y uno quiere
comer alguna que otra cosa o tener disponibilidad en ese momento de compartir es muy importante. Y también recordar que tenemos nuestra asamblea el 3 de diciembre, el domingo. Primer llamado a las 10 horas y segundo llamado a las 10:30. Es necesario estar al día con las cuotas, ¿sí? Revisar por favor nuestro cumplimiento con eso. Las cuotas son sumamente necesarias para la casa porque ven, acá están los aires acondicionados prendidos. Ya se prende desde antes de la tarde para que podamos sentir el agua, la luz, los impuestos, todo es que hay que sostener en este mundo material también. Y obviamente entonces nuestra asamblea es un momento sumamente importante porque es el momento de mayor autoridad de la casa, ¿sí? Entonces es una casa centenaria nuestra casa, porque la espiritualidad nos comunica que antes que hubiese aquí algo físico, ya arriba había una actividad espiritual, ¿verdad? Y que siempre es muy intensa. Entonces tenemos 53, 54 años cumplidos físicamente, ¿sí? Pero espiritualmente es más tiempo. Y es importante que exista esa organización civil que tenemos, ¿verdad? Para organizar los cursos, para organizar las charlas, ¿sí? Para mantener todo ordenado, infancia y juventud, que es una asociación sumamente importante. Todas estas cuestiones se van encaminando ya cuando uno elige un consejo directivo también para organizar y ir conduciendo la casa. ¿Está bien? Bien, dados estos anuncios, vamos a pasar entonces a nuestro punto central. Luego de la parábola de los talentos, tenemos el uso providencial de la fortuna también, todo lo que tiene que ver con estos recursos que nos dan, ¿verdad? Talento o a veces dinero, las dos monedas que del buen samaritano. Entonces, ¿cómo vamos a ir aplicando eso? Vamos a seguir escuchando ahora entonces con nuestra hermana Iva. Muy buenas noches, queridos. Una vez más, sean todos muy bienvenidos y que Dios nos siga bendiciendo en esta noche maravillosa y que su mensaje, por más que nuestras palabras sean las más sencillas posibles, que así como nos dijo el hermano César, que seamos realmente inspirados por nuestros amigos, ¿verdad? Que la espiritualidad mayor nos guíe, nos ilumine y que nos abra nuestra sensibilidad, ya sea para el que habla como para el que escucha, para que podamos asimilar día a día los mensajes que nuestro Padre quiere para nosotros y que podamos seguir, acompañar los ejemplos que nuestro Maestro Jesús nos dejó desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Y que estamos en el camino intentando seguirle, intentando ser realmente su imagen y seguir sus ejemplos. Bueno, nuestro tema de hoy estamos en el capítulo 16, el ítem 7, y nuestro tema de hoy es la utilidad providencial de la riqueza. Cuando hablamos de la riqueza, se nos viene una infinidad de ideas, de recuerdos, de mensajes o de críticas que hemos escuchado por lo largo de nuestra vida, ¿verdad que sí? Entonces muchos dicen, pero yo no quiero ser rico, porque después de todo lo que escucho, ser rico no compactúa con las leyes divinas, con Dios, con las enseñanzas del maestro, y muchas veces uno quiere limitarse, pero estamos en un cuerpo físico, estamos viviendo nuestra materialidad, queremos nuestros recursos, queremos nuestras comodidades, y muchas veces hay un conflicto en nuestras mentes, en nuestro comportamiento de vida, tantas cosas que escuchamos, ¿verdad? Así como en la propia Biblia está dicho que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico llegue, herede el reino de los cielos. Entonces, cuando escuchamos estas cosas así muy aisladamente, nosotros decimos, pero ¿qué? Entonces Dios pretende de nosotros solo humildad,
¿verdad? Pobreza, que vivamos otra etapa, que vivamos de otra manera. Sin embargo, Dios jamás condenó la riqueza, jamás nos ha dicho, no podéis ser ricos, sino que en el libro de los Espíritus, en la pregunta 815, dice la pregunta, ¿cuál de las pruebas es la más terrible para el ser humano? ¿La prueba de la miseria o la prueba de la riqueza? ¿Cuál de las dos? Ambas. ¿Por qué? Porque depende de nosotros, está en nosotros, cómo nosotros vamos a lidiar tanto con la pobreza, tanto con la miseria, cuanto con la riqueza. Si a nosotros nos toca vivir la riqueza en este momento, si nosotros somos cristianos, porque hoy día no podemos decir más, yo no entiendo, no comprendo, no sé qué debo hacer. Nosotros como cristianos, ¿cómo debemos usar la riqueza? ¿Verdad? Y solo haciendo un paréntesis, cuando pensamos o cuando se vive la miseria, también la pobreza, hay que tener esa resignación. Porque si nosotros nos preguntamos, ¿un niño pobre llega a ser feliz? ¿Ustedes ya vieron a algún niño pobre ser feliz? ¿Alguien ya vio o nunca han visto a un niño pobre ser feliz? ¿Verdad? Entonces no es la falta que le hace, porque un pan en su mesa él va a tener día a día. Ahora, si ese niño, si esa familia que no tiene tantos recursos, mira lo que tiene otra familia que sí tiene muchos recursos, entonces no es la falta no es la necesidad de comer que le va a hacer infeliz, sino que él desear lo que tiene el otro y que él no puede llegar a eso. ¿Verdad? Porque si un niño come un pan con un cocido, con leche, está alimentado. Si un niño camina con una zapatilla, él está con su pie protegido. Ahora, si este mismo niño desea el campeón de marca que tiene su vecino, su amigo, su compañero de colegio, lógico, él va a estar sufriendo eso, pero es por un querer suyo de tener lo que tiene el otro y que él no puede tener. ¿Verdad? Y la palabra de Cristo incluso dice, cuando estemos vivenciando la riqueza, seamos benevolentes, porque todo lo que poseemos es el verdadero dueño, es nuestro Padre. Nosotros somos poseedores provisorios, o sea, transitorios. Estamos teniendo esta bendición, porque alguna vez habremos hecho algo, aunque no se vea, porque muchas veces dicen, ¿por qué fulano es rico? Tiene tanto, tiene auto, y yo no, ¿verdad? Pero eso es considerando una vida actual, una existencia actual y solamente esto, sin considerar nuestras existencias. Porque si consideramos nuestras existencias, vamos a encontrar que hay un porqué detrás de esta realidad. Por eso cuando a nosotros nos toque tener bastante, tener demasiado, nosotros tenemos que tener el corazón con la gratitud y usar estos beneficios a nuestro bien y al bien del prójimo también. Porque muchas veces uno es tan miserable que llega a ser tacaño consigo mismo, ¿verdad? Voy a dejar para mañana, yo voy a aprovechar mañana, porque mira, imagínense un millonario que va a guardar todas sus fortunas, porque el día de mañana, cuando sea mayor, cuando ya no pueda más trabajar o no esté más en condiciones, va a poder utilizar de toda su fortuna para ser feliz y para disfrutar de todas las riquezas del mundo, ¿verdad? Y que en este momento Dios le diga, pobre miserable, acumula riquezas pensando solo en los bienes materiales. Mal sabe él que esta noche le será arrebatada su alma. Mira, mis hermanos, eso parece algo muy así, una línea muy tenue, pero es muy profundo eso. Es muy serio que escuchemos algo así. Porque nosotros estamos acumulando tesoros. ¿Y cuáles son los verdaderos tesoros? Lo que podemos llevar con nosotros, ¿verdad? Cuando lleguemos allá, ¿qué va a ser preguntado? Los tesoros que
tenemos con nosotros, no los tesoros que podemos dejar atrás una vez que seamos llamados para nuestra verdadera casa, para nuestra morada espiritual. Entonces tengamos cuidado hasta de no ser miserables con nosotros. Hasta a mí me dio eso. Tengamos cuidado de no ser miserables hasta con nosotros mismos, ¿verdad? Así como un niño puede ser feliz con lo que tenga. Imagínense, ¿será que todos los hijos, yo no sé, quizás sí, ¿verdad? Los hijos de los ricos ya pasaron por la experiencia de comer una fruta directamente del árbol, de jugar con ciertas cosas que no tienen ni forma, y que esta cosa sin forma sea su camión, sea su raqueta, sea lo que sea, pero están que comen parados. Porque a veces, yo os digo, porque en mi infancia yo ya cansé de hacer eso, a veces yo comía sin decir si yo era muy rica o muy faltante, ¿verdad? Pero yo comía a veces parada, ¿saben por qué? Porque yo quería que terminara ya la comida para ir a jugar otra vez. Y yo tenía una fartura, tenía abundancia, yo era feliz. Yo trepaba en los aros, yo hacía lo que fuese, yo era feliz. Entonces la felicidad está en uno. Y nos corresponde también a nosotros educar a nuestros hijos para que ellos no estén deseando siempre lo que está en los otros, lo que tienen los otros, y que cada vez que se nos pida algo nosotros inmediatamente le demos todo lo que nos pide. ¿Por qué? Porque eso saca valor a las cosas, saca valor a las personas, saca valor a las situaciones, y después no van a rebuscarse por sí mismos para saber qué costo tiene adquirir ciertas cosas, ciertas situaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que en los primordios de la humanidad, los seres humanos vivían por el momento y por instinto. ¿Y ustedes saben cuál era el primer sentimiento que tenía el ser humano? El miedo. Entonces, imagínense en aquel entonces, cuando podemos visualizar, imaginar, ¿verdad? En una caverna, un padre o una madre de familia que le tenía a sus hijos, le tenía a su familia, entonces le conservaba a esas criaturas, a esta familia, de los bichos, de la tormenta, del clima, y no había todavía eso del dinero. Pero el miedo le movía y el miedo le hacía que fuera detrás de ciertos recursos para poder proteger a su familia. Y luego comenzaron a pensar que tengo una cantidad de tal cosa, ese producto que tengo, digamos que acá tengo un canasto de peces, o sea, de pescado, ¿verdad? Entonces comenzaron a hacer sus trueques. El que hacía trueque, que tenía una canasta de pescado, era millonario, porque él podía cambiar con algo, que podía cambiar con unos granos, con otros productos, que así le iba haciendo tener sus recursos. Hablando de eso, en el libro Alborada Cristiana hay un mensaje acá que dice la leyenda del dinero, y ese mensaje es algo tan maravilloso que me gustaría leerles así completamente para no perder una sola palabra, y va todo con lo que estamos hablando aquí hoy, ¿verdad? Imagínense, entonces eso está en el número, les comento por si tengan la posibilidad de tener ese libro, 31 es el mensaje, la leyenda del dinero. Miren, atiendan bien lo que dice. Se cuenta que en el principio del mundo el Señor tuvo dificultades en el desenvolvimiento de la obra terrestre, porque los hombres se entregaron al reposo excesivo. Ay, Dios mío, estamos hablando en el principio del mundo. ¿Será que hoy día no hay algunos hombres y mujeres que se entregan al reposo excesivo? Ninguno se animaba a trabajar. Tierra suelta se amontonaba aquí y allí. Minerales variados se extendían en el ocio. Las aguas estancadas aparecían en todas partes. El divino organizador pretendía levantar hogares y templos, centros educacionales y diversos asilos. Pero ¿con qué brazos? Los hombres y las mujeres de la tierra, convidados al sudor de la edificación por amor, presten bien atención, por amor, respondían, ¿para qué? Y comían frutos silvestres, perseguían animales para devorarlos y dormían bajo los árboles más grandes. Después de reflexionar mucho, el celeste gobernador creó el dinero.
Imagínense, por ahí viene la historia. Adivinando que las criaturas presas de la ignorancia, si no sabían actuar por amor, trabajarían por ambición. Y así sucedió. Tan pronto surgió el dinero, la comunidad se fragmentó en pequeñas y grandes facciones, incentivándose la producción de beneficios generales y de valores imaginativos. Aparecieron candidatos para todas clases de servicios. El primero de ellos pidió al Señor permiso para fundar una alfarería. Otro requirió medios de investigar los minerales pesados, de manera a transformarlos en utensilios útiles. Cierto trabajador suplicó recursos para el aprovechamiento de grandes áreas de la explotación de cereales. Otro aún imploró un préstamo para producir hilos, de modo que pudiera colaborar en el perfeccionamiento del vestuario. Servidores de varias procedencias vinieron a solicitarle auxilio financiero destinado a la creación de remedios. El Señor los atendió a todos con alegría. En breve, alfarerías y fábricas, telares rústicos y talleres rudimentales se improvisaron aquí y allá, desenvolviendo un amplio progreso en la inteligencia y en las cosas. Los hombres, procurando ansiosamente el dinero con el fin de tornarse más destacados y poderosos entre sí, trabajaron sin descanso, produciendo tinajas, instrumentos agrícolas, máquinas, hilos, aceite, alimentos abundantes, ropas, calzados e innumerables invenciones de confort. Y así, la tierra menos provechosa fue removida, las piedras aprovechadas y los ríos canalizados convenientemente para la irrigación. Los frutos fueron guardados en conserva preciosa, que hasta hoy estamos con eso, ¿verdad? Las carreteras fueron trazadas de norte a sur, de este a oeste, y las aguas recibieron las primeras embarcaciones. Todo el mundo perseguía el dinero y peleaba por la posesión de él. Viendo entonces el Señor que los hombres producían obteniendo provechos y prosperidad por el ansia del poder, consideró satisfecho: mis hijos de la tierra no pudieron servir por amor, en vista de la deficiencia que por el momento les señala su posesión. Pero el dinero establecerá competencias benéficas entre ellos, en beneficio de la obra general. Retendrán provisionalmente los recursos que me pertenecen y, con la sensación de propiedad, improvisarán todos los productos y materiales que el perfeccionamiento del mundo necesita. Esta es mi ley de préstamo, atiendan bien esa palabra, esta es mi ley de préstamo, que permanecerá asentada en el cielo. Cederé posibilidades a cuantos me las pidieren, de acuerdo con las exigencias del aprovechamiento común. Sin embargo, cada beneficiario me deberá presentar cuentas de que haya despendido, porque la muerte los conducirá uno a uno a mi presencia. Este decreto divino funcionará para cada persona en particular hasta que mis hijos individualmente aprendan a servir por amor a la felicidad general, libres de los grillos que la posesión instituye. Desde entonces, la mayoría de las criaturas pasó a trabajar por dedicación al dinero, que es de propiedad exclusiva del Señor, de cuya aplicación cada hombre y cada mujer presentará cuentas a Él más tarde. ¿Qué les pareció, mis hermanos? Delicadísimo, ¿verdad? O sea que allá entonces nuestros antepasados, que quizás estemos repetidos en nosotros hoy día, ya actuábamos de esta manera. Y hoy día seguimos pensando, si yo hago algo, ¿qué beneficio tendré por este algo que estaré haciendo? Mientras Dios nos da todos los recursos y nos pone a nuestra disposición. Y depende de nuestra actitud para que tomemos pose de esos recursos y hagamos beneficio para nosotros y para todos nuestros hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos de beneficio, cuando hablamos de riqueza, siempre hablamos de la riqueza monetaria.
pero es solamente eso es la riqueza, solamente el dinero es la riqueza. Comencemos por el bien más deseable, más precioso de la vida, que es nosotros, con nuestra salud, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que no tiene recursos, que no tiene dinero, pero tiene una predisposición, nació con una genética terriblemente fabulosa, ¿verdad? Que tiene una fuerza, unas ideas, pero todo quiere hacer para sí mismo. Se mezquina para hacer para los demás. Es ese perezoso acá, es ese que no quería trabajar. ¿Para qué? ¿Verdad? Y es una riqueza que Dios le dio gratuitamente. Y se mezquina. Entonces, cuando volvamos, porque nosotros tenemos que rendir cuenta de eso que leímos aquí. Y nosotros tenemos que rendir cuenta con nuestra conciencia y cuando estemos de retorno a nuestra vida espiritual. Y cuando estemos allá, que nos pregunte, ¿qué hiciste con la riqueza que te di? Podrías haber hecho tal cosa y tal cosa, tal cosa. Beneficiado a tales y tales familias. Y ahí vamos a mirar y decir, qué lástima, perdí una oportunidad. Estuve con todo y no le di buen provecho a nadie, ¿verdad? Ahora, si nosotros rápidamente nos preguntamos, nosotros de la actualidad, nosotros la humanidad que ahora en este siglo, en este año 2023 estamos, ¿verdad? Nosotros ya cambiamos algo, nosotros ya estamos haciendo algo que no sea solo por el dinero. Nosotros ya estamos haciendo algo que no sea solo por interés. ¿Qué les parece? Cuando hablamos de una persona que sin ser solicitada, sin que se les pida, ella va y visita un hogar de ancianos, un hogar de niños, que reserva cierta parte de su fortuna para ayudar a ciertas instituciones, ya le están haciendo en su corazón. Porque nadie le está exigiendo. Por supuesto que hay comunidades que se exige y uno da por la obligación, que está bien también, ya existe el deseo del deber. Yo tengo que hacer un bien porque a mí se me fue dado, porque nosotros no nacimos solo para recibir, ¿verdad? Así como cuando somos niños que queremos despotricarnos contra nuestros padres. Ay, pero yo no le pedí para nacer. Así que me tienen que bancar, me tienen que dar eso, me tienen que cubrir, me tienen que aguantar, que es lo peor, ¿verdad? Entonces, como solía escuchar siempre de nuestra compañera Sheila, no, nosotros realmente no pedimos para nacer. Y díganle a esos niños que dice eso, ¿verdad? Nosotros no pedimos para nacer, nosotros imploramos, porque con nuestro momento de riqueza, cuando llegamos allá, nosotros nos dimos cuenta que no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces imploramos para venir a cumplir, a hacer un poquito mejor. ¿Y qué pasa si nosotros volvemos una vez, 2 veces y seguimos en lo mismo y seguimos estando ricos y no cumplimos? La tercera vez ya pasamos a la posición del necesitado. Y ahí viene la resignación, y por eso es tan importante la utilidad providencial de la riqueza, porque cuando estamos en la otra posición también tenemos que agradecerle a Dios, considerando ahora como nos dijo Jesús, ¿verdad? Que un día vendrá el Consolador prometido, y ese Consolador prometido ya permanecerá entre vosotros, y nosotros recibimos cuando consideramos la doctrina espírita que tenemos el Consolador. ¿Por qué? Porque tenemos el esclarecimiento, tenemos el conocimiento de la verdad y del comportamiento, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que de Jesús vino a dejar de ejemplo. Entonces nosotros utilicemos de esos conocimientos, ¿verdad? Y de ese Consolador prometido para ir mejorándonos cada vez más, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de la riqueza, un ser humano, pero si comparáramos un animalito, vamos a decir, un conejito y un ser humano, y le ponemos una zanahoria y un montículo de billetes, ¿dónde les parece, con todo el tiempo pasado, dónde el conejo va a correr? A la zanahoria, ¿verdad? Y el ser humano, por más vegetariano que sea, ¿hacia qué lado va a correr? Al montico de billetes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir evolucionándonos y tenemos que tener para nosotros y tenemos que
brindar, tenemos que crear estímulos en los nuestros para que ellos tengan cómo correr, así como les dije del hombre de la caverna, cómo luchaba para conseguir lo suyo, ¿verdad? Cómo comenzaba a hacer los trueques y todo, y después que vino la palabra, y eso de nuestro bello libro de la Alborada, a través de un pago comenzar a hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Y que hoy día vemos que hay hermanos y que nosotros muchas veces tenemos el deseo verdadero de ayudar, de colaborar con una institución, con algo. Si nosotros hacemos un poquito de la historia, por ejemplo, las familias Rockefeller, la familia Ford, ¿verdad? Ahí preguntamos, ¿es mala o buena la fortuna? ¿Qué hacían esas personas con sus fortunas? Se las comían todas, ponían en los bancos y se iban dentro de 1 año, 2 años para ver cuánto le rindió de plata. No, ellos crearon invenciones, crearon sus empresas, que abrigó, que le empleó a un montón de padres de familia, que le ayudó a esas familias a llevar el pan de cada día a su casa. Una innovación fantástica para la facilidad del transporte de los seres humanos. Ellos podían tranquilamente cruzarse de los brazos y con su fortuna estar ahí nomás pensando que después nomás iban a ver si recoger su dinero. Pero ellos pensaron eso. Imagínense que hay un sueco que se llamaba Alfred Nobel, ¿verdad? Entre esos ricos que hacían el bien, él decía que cuando él se fuera, volver al mundo espiritual, quería dejar un legado. ¿Y cuál era su legado? Que su fortuna fuera utilizada para la innovación, para los estudios, ¿verdad? Él quería promover la paz a través de la abundancia, que la gente tuviera sus necesidades saciadas, entonces no iba a tener que pelear con el otro para robarle o para sacarle, iba a tener su propio sustento. Entonces él quería promover la paz, y de ahí viene el Nobel de la Paz, y de ahí viene el Nobel de la Matemática, de la Filosofía, de la Ciencia. Imagínense qué maravilloso. Yo trabajo y voy a dejar un legado para ayudar a mi prójimo, a mi hermano, que yo ni les conozco, no tiene mi sangre, no sé quién es, pero dejó eso. Entonces un ser de ese que podemos decir que es un ser ya iluminado, ¿verdad? Que vino, aprendió la tarea, entendió que lo suyo es suyo, pero por gracia de Dios. Porque una cosa es seguir las leyes, como las leyes de Moisés, ¿verdad? Como el joven que fue llamado, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y él decía, ¿seguir los mandamientos? Sí, ¿cuáles mandamientos? Él no matarás, no robarás, esos son los 10 mandamientos. Bueno, pero esas son las leyes de Moisés. Entonces, ¿y qué más tengo que hacer para entrar en los reinos de los cielos? Abandonar todo lo que tengas y seguirme. Y ahí viene otra vez la controversia, ¿verdad? ¿Cómo voy a abandonar si yo tengo, si yo hice? Pero es abandonar esas telarañas que nos aprisiona. Esa mezquinez, como les comenté al principio, que uno es tan seguro, uno es tan avaro que guarda hasta de sí mismo. Entonces ni siquiera él mismo disfruta. Por favor, estamos aquí para dar, para brindar amor, para brindar paz. Si es con recursos materiales, si es con recursos monetarios, también se nos vuelve. Nosotros conseguimos hacer una vez, vemos eso, ¿verdad? Cuanto más avaro es una persona, parece que menos tiene. ¿Se acuerdan la historia de Saqueo que nuestra hermana habló hace poco nomás acá? Que la comparación con Jesús, él era rico, él estaba dispuesto a dividir su fortuna con los demás, incluso iba a pagar a quien él le falló, le debió, no sé qué, 4 veces más iba a cuadruplicar. Y él fue bien visto en los ojos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no cuenta qué cantidad de dinero tiene, sino que qué calidad de corazón tenemos, de qué somos capaces de hacer con la riqueza que tenemos, ¿verdad? Y cuán podemos compartir con nuestro prójimo llevándole aliento. Ustedes saben la historia de los pájaros en la Francia. ¿Qué hacían esos pájaros en el invierno? Se juntaban todos, buscando calidez, buscando sobrevivencia, así como los hombres de la caverna, buscando sobrevivencia, buscando refugio uno en el otro, en su compañía,
¿verdad? Luego llegaba el verano, ¿qué hacían esos pájaros? Voloteaban cada uno por su parte. Uno cantaba más alto que el otro. Y si nosotros llevamos esa comparación a nosotros humanos, uno se rebusca, se acerca muchas veces, ¿verdad? No, todo tiene excepción. Gracias a Dios que tenemos esas excepciones y que ya vamos cambiando. Entonces uno cuando está bien ya se olvida. Ya no necesita más el calor humano, ya no necesita más la compañía, ya no necesita más su palabra. ¿Por qué? Porque ya consiguió de por sí solo. Y al revés, al contrario, nosotros cuando tengamos que esos recursos, ahí tenemos que pensar en nuestros hermanos, ahí tenemos que pensar en esta unicidad con el Cristo, porque es eso lo que quiere de nosotros. Y es en este momento que va a estar en juicio lo que va a analizar en nosotros, ¿sí? Entonces no seamos, mis hermanos, como esos pájaros que buscan aliento, que buscan calor, que buscan apoyo solamente en el invierno de la vida, ¿verdad? En sus necesidades, sino que cuando nos pase la fortuna por nuestras manos, los recursos, porque todos tienen condiciones de ayudar al prójimo, cuando tengamos estas fortunas divinas, cuando tenemos estas riquezas de salud, de dinero, de inteligencia, de empatía, compartamos con nuestros hermanos, compartamos con nuestro prójimo, porque Dios ve a todos y es uno. Dios condena o no condena. Dios mira no a la persona, sino a su acto. Así que somos todos sus hijos y estamos listos a cualquier momento para hacer el bien. Y que ese bien predomine en nuestra vida y que nosotros, nuestros días sean cargados de este amor por el prójimo, de esta comprensión y de este dar de sí, porque cuando damos somos mucho, pero mucho más felices. Así que muchas bendiciones, mucha paz para todos y que sigamos con estas enseñanzas divinas y que nos acordemos siempre de nuestro Padre, nuestro Maestro querido. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Iva. Siempre muy profunda la reflexión a la que somos llamados. Venimos sin bolsillos. Cuando nacemos, sí, chiquititos, no hay nada, no viene ni un pliegue hasta ahora, por lo menos nuestro ADN no generó y así también nos vamos, ¿verdad? O sí, a veces tenemos bolsillos, pero eso queda acá, ¿verdad? Y que llevamos lo que somos y hacemos por los demás también, y por nosotros mismos, en ese proceso, ¿verdad? Y qué bendición también a veces cuando no tenemos la fortuna. No todo el mundo es suficientemente maduro para sobrellevar y de manera con toda la madurez esos recursos que a veces vienen, ¿verdad? Siempre se comentan las anécdotas de las personas que ganan la lotería y después de un año están peor de lo que al comienzo, ¿verdad? Entonces, así es. Bien, nuevamente antes de finalizar les quiero recordar el tema de nuestras canastas navideñas, agradecer nuevamente a todos los que ya hicieron sus donaciones, muy importante para todas estas familias, y recordar entonces ponernos al día para nuestras cuotas. El 3 de diciembre están invitados los socios. Quien quiera asociarse también, por favor, puede acercarse, ¿sí? Y ahí vamos transmitiendo las normas de la casa y todo lo demás. Y eso siempre ayuda mucho en todas las actividades que se realizan, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer nuestra oración. Vamos a elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial una vez más, a nuestro Maestro Jesús, que nos observa, que nos mira,
con esa mirada de misericordia, de entendimiento, de cariño, la cual recibimos en nuestros corazones, en nuestras retinas espirituales, sintiendo ese cariño que a su vez se nos pide cultivar y devolver al mundo. En la enseñanza de nuestro Maestro es primordial el amor, el perdón, el esfuerzo para pasar por la puerta estrecha, la oración, la caridad, que sí, muchas veces se utiliza de la fortuna, que puede ser también una gran bendición para decenas, centenas o miles de hermanos y hermanas que se encuentran en situación difícil. Padre, danos la sabiduría, la fortaleza de poder entender y emplear desde una pequeña moneda hasta los grandes volúmenes y fortunas. Que nuestro orgullo sea siempre pequeño o que vaya disminuyendo día a día en la expectativa de llegar al cielo y encontrar los verdaderos tesoros que hemos juntado. Gracias, Padre, y que se haga siempre tu voluntad. Que así sea. Entonces, estamos invitados a nuestra sala de paces.